Buenos días. Qué agradable poder estar todos reunidos. El Señor es fiel. El Señor en su misericordia nos ha permitido reunirnos hoy nuevamente, venir alrededor de su palabra, a edificarnos, a disfrutar de la comunión que solo por medio de su Espíritu nos es dada, y nos permite este espacio de predicar su palabra, de escudriñar los pasajes de la Escritura y mirar qué es lo que dice para cambiar nuestras vidas, para obedecerle más y para hacerle agradables en todo. Les pido por favor que me acompañen en oración para que pongamos este tiempo delante de Él y que sea guiándonos con su Espíritu. Señor, Padre bendito, Padre de gloria, Padre nuestro Señor Jesucristo, Señor, Padre Santo, gracias por esta oportunidad que me das de enseñar tu palabra, de predicarla. Ciertamente no soy digno de enseñarla, soy hombre pecador, Señor, con inteligencia limitada, Padre Santo, pero confío en la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, que a ti te ha placido que los hombres te conozcan por medio de la predicación, oh Dios. Y yo te pido que no me uses solamente a mí, sino a todos mis hermanos, aquellos que asisten hoy por primera vez a esta iglesia local, que abra sus oídos, que abra sus corazones, oh Dios, que haya arrepentimiento en todos y cada uno de nosotros, ya sea para salvación o para corregir aquellas cosas que no te glorifican, oh Dios. Señor, Padre Santo, glorifícate en esta enseñanza, que no pasemos por encima de lo que tú quieres decirnos aquí, Señor, que todo lo apropiemos, Señor, que en ello meditemos y que esta palabra se haga viva en nosotros y nos haga cambiar y se refleje en nuestro caminar después de que salgamos de este servicio, Señor. Te damos muchas gracias, oh Dios, lo pedimos así en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es una realidad conocida, tanto para creyentes como no creyentes, que la unidad en el trabajo y el trabajo en equipo, por decirlo así, y la armonía de un grupo humano son fundamentales para sacar una meta en común, ¿sí? Para sacar algo adelante. Por ejemplo, un presidente en un país democrático como el de nosotros requiere la labor mancomunada de sus ministros y asesores y funcionarios para lograr los objetivos de su administración. Ese es un primer ejemplo. Otro ejemplo son las diferentes empresas, las cuales tienen definidas una razón social que se llama así, una razón social, ¿cómo se le denomina? Para proveer un bien o servicio. ¿Y para qué es este bien o servicio específico? Es para generar una ganancia, generar digamos el ingreso para poder pagar salarios, etcétera, que la empresa finalmente sea rentable para aquellos que son dueños de esta compañía. Por último, en relación a la necesidad de trabajar en grupo, de trabajar en equipo, hay un ejemplo que tal vez es más, usted lo puede relacionar más, y es los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol en nuestra cultura, que tanto le gusta el fútbol hasta el punto que casi lo idolatra, podríamos decir así. Y todos hemos oído los fracasos que se presentan en los resultados cuando no hay unidad entre el cuerpo técnico y los jugadores, o cuando los jugadores que se creen importantes no trabajan en unión con otros porque creen tener ciertos privilegios, y al final lo que se termina sacrificando es el ganar torneos y ganar partidos, como es el fin pues, de un equipo de fútbol en este caso. Sin embargo, estos tres ejemplos que les he presentado referente a la unidad de los grupos humanos ciertamente palidecen frente a la necesidad de comunión y de unidad en la Iglesia de Cristo. Es decir, no podemos comparar estos grupos humanos con la Iglesia de Cristo, pero la Iglesia de Cristo ciertamente requiere unidad, ¿Por qué no podemos comparar estos grupos humanos con la Iglesia de Cristo? Porque existe una diferencia abismal entre estos grupos. Existe una diferencia abismal en cuanto a las metas, la naturaleza de las metas de los grupos humanos y la Iglesia. Las metas de los primeros o los tres ejemplos que les puse son metas perecederas, son metas que pasan, son metas vanas. Sin embargo, o al contrario a ello, los propósitos de la Iglesia, no hablemos de metas sino propósitos, tienen repercusiones eternas y se viven a la luz de la victoria que ya ha sido lograda
por su cabeza, o sea, Cristo ya ha logrado la victoria, y en virtud o viendo esa victoria que Él ya logró por su iglesia, vivimos la vida en Cristo. Segundo, difieren de forma abismal también en referencia a la naturaleza de los miembros. ¿Por quién son conformadas las empresas, grupos, equipos de fútbol, etcétera? Están conformadas por personas que en su mayoría no son creyentes. Es decir, son personas que en su mayoría no han creído el Evangelio, no son creyentes, y en el mejor de los casos se unen en virtud de un interés personal y egoísta para lograr una meta que finalmente los va a beneficiar a ellos. O sea, realmente es imposible lograr un interés común por el beneficio de todos. La Biblia nos dice que el hombre no redimido se aborrece el uno al otro. Tito 3:3 dice que los hombres sin Dios se aborrecen los unos a los otros, y así éramos nosotros. La iglesia de Cristo, por el contrario, ¿por medio de quién guarda la unidad? Por medio del Espíritu Santo, que ha sido dado a todos los creyentes, que les lleva a ser parte de un solo cuerpo, tener una misma esperanza, un mismo Señor y una misma fe y un solo Dios. Y ustedes pueden ver las diferencias abismales entre estos grupos humanos y la iglesia de Dios. Por eso el requerimiento de unidad para nosotros es abismalmente, creando ese adverbio, es totalmente diferente a los requerimientos de unidad en un grupo humano. Pero fíjense que, por último, la mayor diferencia está quien dirige los grupos, está en quien dirige estos grupos. Mientras que las organizaciones meramente humanas están casi siempre dirigidas por hombres caídos o una colectividad de hombres caídos, la iglesia de Jesucristo tiene por cabeza a Jesucristo, tiene por cabeza al Dios mismo, aquel que es santo, justo y perfecto, solo para nombrar algunos de sus atributos. Pese a esta gran e irreconciliable diferencia entre la iglesia del Señor y cualquier empresa o esfuerzo humano, es una realidad que la división acecha a las iglesias. Es decir, aunque vemos la diferencia en la naturaleza entre un grupo humano y la iglesia de Dios, la división es una amenaza real para las iglesias, y ha sido así desde los tiempos apostólicos. Pablo repetidas veces escribió en referencia a este asunto, ya que el diablo y el mismo corazón pecaminoso del hombre se valen de diversos pretextos para en muchos casos generar la falta de unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y todos nosotros, hermanos, somos susceptibles a este engaño. El texto que vamos a estudiar en esta mañana nos lleva al ejemplo supremo o máximo por el cual la iglesia debe adquirir conciencia de su unidad y la necesidad de esforzarse para mantenerla. ¿En virtud de quién es que tenemos la unidad? Al leer los textos bíblicos, cuando leemos la Biblia, se hace manifiesto que no puede existir unidad en la iglesia si no existe humildad. Es decir, no puede haber unidad sin humildad. Solo la humildad puede llevar a la unidad, pero es una humildad no fingida, una humildad verdadera, una humildad que no es por conveniencia, sino que es de corazón, una humildad que es voluntaria y que es en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, de dar un esfuerzo de nuestra parte para llevar a cabo esta unidad, para ser humildes los unos con los otros. Vamos entonces al texto y veamos cómo Cristo nos ha dado ejemplo perfecto de humildad, esa humildad que nos puede llevar a la unidad. Y no solo de la humildad, sino de la humillación que sufrió Cristo para que nosotros también sigamos sus pisadas. Por favor, acompáñenme a Filipenses. Filipenses capítulo 2, vamos a estudiar del versículo 5 al versículo 8. Filipenses 2, versículo 5 al versículo 8. Voy a leer de la versión Reina Valera del 60. Filipenses 2, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Quién no conoce este pasaje? Yo creo que cualquier cristiano que lleve un tiempo en la fe conoce este pasaje. Es uno de los pasajes más hermosos, más profundos que tenemos en la Escritura.
Este pasaje realmente ha sido un deleite para el pueblo de Dios desde que fue escrito por Pablo en ocasión de la carta que dirigió a la iglesia en Filipos. Esta carta la escribió él muy seguramente durante su encarcelamiento en Roma, hacia el año 60 después de Cristo. Pero ¿cómo debemos entender este texto? Tenemos que entender la ocasión de esta carta. Entonces, para entender las implicaciones y propósito del texto, es necesario que indaguemos un poco en la ocasión, como les decía, la redacción de esta epístola. Estudios recientes han sugerido, y estoy hablando de estudios recientes de hace menos de un siglo, o en el último siglo, sugieren que estos versículos corresponden realmente a un himno que Pablo agregó, no se sabe si de autoridad suya o otra persona, a esta epístola. Sin embargo, aunque hubiera sido así, hubiera sido un himno o no sea un himno, recordemos que Pablo dejó de consignarse estas palabras como resultado de la inspiración del Espíritu Santo. Y así vamos a ver el texto. Es un texto inspirado, inerrante, por la autoridad de Dios, por lo cual tenemos que verlo bajo esta perspectiva y no con duda o mirando que de pronto no tenga la autoridad que tiene el resto de las Escrituras. ¿Cómo conocemos la carta a los filipenses? Este texto está en la carta a los filipenses y es una carta corta de 4 capítulos, bastante reconocida o conocida. ¿Cómo se conoce comúnmente la carta de los filipenses? Se conoce como la carta del gozo o del gozo. Y es en verdad, no voy a decir que no es la carta del gozo, realmente se hace justicia, es un buen calificativo llamar a esta carta la carta del gozo. ¿Por qué? Porque en esta carta la palabra griega que está relacionada a nuestra palabra en español gozo, ya sea como en forma de nombre o forma de verbo, aparece en más de 12 ocasiones. O sea, más de 12 ocasiones en los 4 capítulos que tenemos aparece gozo, gozo, gozo. Pues realmente Pablo está hablando del gozo, pero miremos un poco más las circunstancias y de qué está hablando Pablo. Entonces podemos indagar mucho más acerca del tema del gozo y sacar incluso mensajes, series y predicaciones acerca del gozo. Y para hacer un pequeño paréntesis en la enseñanza, nos basta decir por ahora que el gozo cristiano, a diferencia de la felicidad del mundo, se basa no en las circunstancias y acontecimientos positivos o agradables, sino en una fe que descansa en la esperanza certera en Dios, en las promesas que nos ha dado, que nos ha preparado una herencia incorruptible en Cristo y que a pesar de cualquier circunstancia que podamos vivir en este mundo, Dios actúa en todo a favor de sus hijos. O sea, Dios usa todas las cosas a favor nuestro, para su gloria, y Dios nos cuida en todas las cosas para hacernos más conformes a la imagen de Dios. ¿Qué podemos ver de Pablo en este tema del gozo? Si usted mira el testimonio de Pablo, desde su conversión en el camino a Damasco, no había sino soportado una oposición violenta e implacable en respuesta a su predicación. Habrían procurado matarlo, había sido apedreado, había sido dado por muerto en Listra también, fue golpeado y encarcelado en Filipos. Debió huir de varias ciudades, como por ejemplo de Tesalónica y Berea. Y al momento de escribir esta carta, Pablo se encontraba prisionero en Roma. Bajo el parámetro humano, ¿qué gozo podía tener este hombre? Ningún gozo. Pero fíjense que Pablo está lleno de felicidad, no está lleno de angustia, está lleno de tranquilidad y no de tristeza ni intranquilidad. O sea, Pablo está confiado en Dios y en la obra que Dios está haciendo en él y en la iglesia de Filipos. Sin embargo, es necesario reconocer que aparte del gozo, la unidad de la iglesia era un tema importante para Pablo y un tema que se revela al leer esta carta. Por favor, acompáñenme al capítulo 1, versículo 27. Fíjense, capítulo 1, versículo 27, lo que les dice Pablo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Fíjense, está Pablo animando a la unidad. Dice, un mismo espíritu combatiendo unánimes. Capítulo 1, versículo 27. Fíjense el capítulo 2, versículo 2. Miren lo que les dice Pablo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Finalmente el capítulo 4, versículo 2. Miren lo que dice. Capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y así está terminando
Pablo la carta. Podemos ver que había una preocupación por Pablo acerca de la unidad de esta iglesia. Aunque esta iglesia le generaba gozo, nos muestra la carta que había diferencias entre ellos en mayor o menor grado. O sea, algunas diferencias, y por eso Pablo está corrigiendo, está exhortando para que haya unidad entre los miembros. Fíjense el contexto inmediato del texto que vamos a estudiar hoy, el contexto inmediatamente anterior, en el capítulo 2, versículo 3 al 4. Miren lo que Pablo les está diciendo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás o por lo de los otros. Y ese es el contexto inmediato de este texto. Y este texto es teológicamente profundo, pero es una exhortación y la herramienta de exhortación de Pablo para llevarles a esta unidad. La herramienta de Pablo es Cristo para llamarlos a la unidad. Esta es la exhortación directa a la iglesia para llevarlos a la unidad por medio de la humildad. Y esta exhortación inicia en el versículo 5. Acompáñenme al versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Meditemos en este versículo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros, apropiémoslo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué ejemplo de exhortación el que Pablo nos da acá? Él pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Qué sana práctica la de Pablo, la que nos presenta aquí. Hermanos, nuestro patrón de referencia, nuestro patrón de conducta en nuestro caminar cristiano debe ser siempre nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, ¿qué pasa? Nos escudamos en compararnos con el hermano para entonces muchas veces sentirnos superiores o menos pecadores. O incluso nuestra referencia tan solo llega a mirar a los pastores locales, o sea, solo mirar al pastor. Pero la Biblia nos anima a que nos comparemos con Cristo, con el Dios encarnado, que lo miremos a Él, debemos imitarlo a Él. Mateo 11:28, no tienen que ir allá, yo les leo la escritura. Mateo 11:28, ¿qué dijo el Señor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué está diciendo acá? Dice, aprended ¿de quién? De mí. El Señor nos está diciendo que aprendamos de Él. Nos está diciendo que le imitemos, que le sigamos conforme a su mansedumbre y humildad. Pablo, leamos nuevamente el versículo 5. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Es lo que nos va el resto de los versículos que vamos a ver, nos van a mostrar ese sentir que hubo en Cristo, ese sentir que tuvo Cristo en su encarnación, incluso antes de su encarnación. Lo que Pablo quería dar a entender a los filipenses era que de forma colectiva, o sea, individual y corporativamente, de forma colectiva como iglesia, tomaran como ejemplo supremo a Cristo en referencia a la humildad. Por llamarlo así, el paradigma de la humildad, el ejemplo máximo de humildad, el ejemplo supremo de humildad es Cristo. Y todos hemos escuchado la palabra humildad. Sin embargo, para cuando se escribe esta carta, como les decía, en el año 60 después de Cristo, la humildad tenía una connotación muy diferente en el mundo de ese entonces. La humildad en el mundo griego y romano antiguo se refería a una cualidad descalificadora que daba a entender bajeza. O sea, ser humilde era alguien bajo. Una debilidad, humildad era ser débil, era algo despreciable. Incluso se referían a la humildad como vileza. O sea, era algo despreciable para los romanos y los griegos el ser humildes. Sin embargo, nuestro Señor fue en quien la estableció como una característica de los que son sus hijos y del mismo. Y cambió el concepto de la humildad para hacer algo positivo. Que hubieran ellos ese mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Se refiere a que hubiera una actitud mental y de corazón de todo el ser que el mismo Señor tuvo. Y vamos a ver cuál fue la actitud de Cristo en esta enseñanza. El mismo Señor dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos.
Esa actitud, hermanos, se refiere a un compromiso a la autonegación. Cristo es el mayor ejemplo de la autonegación que puede existir, la cual desafortunadamente muchos la interpretan solo delante de Dios, pero no la aplican con sus hermanos, lo cual es una contradicción. Si la autonegación es delante de Dios, delante de los hermanos, hay que negarse en todo sentido. Significa una actitud presta al servicio de los demás, dando de nuestros recursos, incluyendo nuestro tiempo, que se traduce en el servicio hacia los demás para atender las necesidades. O sea, el servicio es para atender las necesidades, es para atender lo que le falta al prójimo. Esa es la actitud de servicio. Es tomar el lugar de siervo para glorificar a Dios y así manifestar el amor al prójimo. O sea, solo el servicio puede manifestar el amor al prójimo que Dios nos ha pedido. Más adelante, del versículo 6 al versículo 8, Pablo describe, o estos versículos describen de forma progresiva, cuál fue ese sentir o actitud de Cristo, que significó su humillación. Leamos el versículo 6. El cual, o sea, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Meditemos en eso. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Inicia este versículo diciendo, hablando de Cristo, el cual, hasta nos está hablando de Cristo, Cristo siendo en forma de Dios. ¿Qué nos está diciendo estas palabras? Refiriéndose a Cristo. El verbo que dice aquí siendo, lo que se traduce como siendo, se refiere a existiendo, o sea, existiendo en forma de Dios, denotando que Él ya existía, o sea, que ya existía en forma de Dios, que ya tenía la forma de Dios, que ya tenía los atributos de Dios y que preexistía. Aquí se usa apropiadamente hablando de Cristo preencarnado. ¿Qué nos está diciendo? El Cristo preencarnado ya era Dios. Está hablando aquí antes de la encarnación de Cristo. Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Dice que existía en forma de Dios. Esta palabra dice existía en forma de Dios. ¿A qué se refiere forma? Esta palabra forma que escoge Pablo aquí, en el idioma original se refiere a una forma verdadera y completa de lo que se representa. Es decir, se refiere a la esencia misma de algo, a su vida interior. Luego este versículo está enfatizando, está reforzando, está diciendo que Cristo es igual a la deidad, es decir, es Dios y que siempre ha sido Dios. Que Cristo es una de las personas de la Trinidad y que la deidad está en Cristo. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando leemos este texto, cuando dice siendo en forma de Dios, no interpretarlo como viendo a Cristo como algo inferior a Dios, porque a veces lo han interpretado así, como algo inferior a Dios. Está diciendo todo lo contrario, está diciendo que era el mismo, tenía la misma naturaleza de Dios. En realidad dice lo opuesto, significa la naturaleza total de Dios, la esencia de la deidad, las cuales solo pueden ser asignadas a Dios. O sea, solo Dios puede tener las características de Dios. Si interpretáramos este texto de esta forma, siendo en forma de Dios como menos que Dios, entonces más adelante en versículo 7, que dice, tomando forma de siervo, tendríamos que decir que fue algo menos que un siervo, si hacemos la misma analogía. Pero la Biblia nos dice lo contrario, totalmente fue un siervo, y ya vamos a ver la explicación. Es todo lo opuesto a lo que Pablo nos quiere revelar aquí. Más adelante dice en el versículo 6, Cristo, o sea, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, nos lo está diciendo por tercera vez. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y fíjense, el ser igual a Dios es un sinónimo de lo anterior, más enfático y claro. Dice, es una confirmación, por si nos quedan dudas, de que la deidad está en Cristo. O sea, Cristo es Dios. 1, 2 y 3 veces nos está diciendo Cristo es Dios. Cristo es Dios. No se puede tener salvación sin creer que Cristo es Dios, es el Dios encarnado. Si alguien no cree en esto, no se engañe. Cristo es Dios. La palabra de Dios es clara. Cristo es Dios, es el Dios encarnado. Es un sinónimo de lo anterior, es una confirmación por si quedan dudas de la deidad de Cristo.
Esta palabra proviene de la palabra isos. ¿Se han escuchado la palabra iso? Isométrico, triángulo isósceles, significa, denota igualdad. O sea, Cristo siendo igual que Dios, de la misma naturaleza de Dios. Y este Cristo, que era la misma naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué significa? Él no consideró su naturaleza, esta realidad propia, como algo que tenía que retener. Cuando decimos aferrarnos, ¿a qué pensamos? Coger fuertemente. Él no necesitaba aferrarse o retener aquello que le pertenecía. Cristo es Dios por derecho y por naturaleza. Él es Dios, es la naturaleza de quién es Él. Él ha sido y será por siempre absoluta deidad. Nadie le puede quitar la deidad, porque entonces ya no sería Dios. No tenía entonces que apoderarse o retener aquello que es, era y será suyo. Cristo es Dios, era Dios, es Dios y será Dios. Esta disposición, hermanos, precedió a la encarnación del Verbo. Aquí estamos hablando de Cristo preencarnado. Cristo poseía todos los derechos y privilegios y atributos de Dios. Aquí mismo vemos a Dios como el soberano de la creación. Está en lo más alto, y quiero que les quede eso claro, está en lo más alto que Él podía tener. No podía perder sus atributos, pero ¿saben cuál fue la actitud? Él rehusó aferrarse a esta condición. Y en lugar de ello, miren lo que Cristo hizo, que dice el versículo 7. No se aferró a esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Inicia diciendo que en lugar de ello, hizo todo lo contrario. No se aferró a su naturaleza de Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa este despojarse? Significa vaciarse, privarse, humillarse. Esto en virtud que aunque era Dios, se despojó de todos los privilegios de su deidad. Y vamos a ver en detalle de qué se desprendió Dios, de lo que podemos entender, porque va más allá de nuestra comprensión humana, de lo que nuestras mentes pueden entender. Se despojó de sus privilegios, se desprendió de ellos, no se aferró a ellos, se desprendió de todo vestigio de superioridad y de trato especial. Se negó a hacer valer cualquier derecho divino, incluso derechos humanos, como vamos a ver en su humillación. En lugar de ello, hermanos, soportó todo tipo de humillaciones. Y estos versículos nos van a ir llevando como una cadena descendente de humillación. O sea, esto no va hacia arriba, sino va abajo. O sea, ¿cómo descendió en su humillación Cristo? ¿Cómo va descendiendo? ¿Cómo va descendiendo en su humillación? Pero ¿de qué se despojó Cristo? ¿De qué se despojó Cristo? Y este versículo ha dado lugar a muchas especulaciones e interpretaciones, e incluso interpolaciones teológicas que pueden llegar a ser peligrosas y que es necesario corregirlas acá. La respuesta está en el versículo 7. ¿Cómo se despojó Él? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si estudiamos estas dos partes del versículo, vamos a entender en parte, o vamos a entender lo que nos quiere decir la Escritura de qué se despojó Cristo. ¿Por qué? La respuesta allí en el versículo 7 dice que al tomar el forma de siervo, como el creador, como el que es creador va a tomar forma de siervo. Aquel que creó todas las cosas, toma forma de siervo. Viene a servir. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, hablando de Cristo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. La gente se dio el lujo de no reconocerlo. Al excelso, al más alto de todo, al creador, se dieron el lujo muchos de no reconocerlo y antes humillarlo. Dice, haciéndose a semejanza del hombre. ¿A semejanza de cuál hombre, hermanos? A semejanza del hombre caído. ¿Por qué? Implica una humillación. ¿Cómo es que el Dios glorioso, el Dios con todos los atributos, se hace uno de nosotros? Con las limitaciones del hombre caído. Implica una renuncia incalculable a nuestras mentes finitas. No podemos entender todo lo que se rebajó Cristo al hacerse uno de nosotros, encarnarse en un hombre. Y dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué implicó esta humillación entonces? Esto ha dado lugar a lo que en teología se llama kenosis, y es el estudio teológico que se refiere a qué implicó este vaciamiento de Cristo. Pero antes de entender de qué significó esta humillación de Cristo, de qué se vació Él, hay que aclarar en primer lugar, que quede muy claro, que esto no implicó en ningún caso
que Cristo dejara su deidad, así fuera temporalmente. Él nunca dejó de ser Dios, y la Escritura es clara que Él nunca dejó de ser Dios. Cristo no renunció de forma completa a sus atributos divinos como la omnisciencia. Recordemos que en varias ocasiones Él conocía lo que murmuraban las personas y les contestaba de acuerdo a lo que había en su corazón, no solo a sus discípulos, sino a los incrédulos y contradictores. Él ya sabía qué estaban pensando y les contestaba de acuerdo a esto. ¿Quién conoce el corazón y la mente del hombre? Solo Dios. Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Solo Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. La Biblia enseña en forma enfática que la deidad de Cristo no fue disminuida de ningún modo. O sea, su deidad no fue disminuida de modo alguno en su encarnación. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego Cristo se encarna, pero sigue siendo Dios. Por eso el enfoque correcto cuando hablamos de la kenosis, que viene de la palabra griega, por eso se llama kenosis. ¿Cómo debemos entender la kenosis? No debemos enfocarnos tanto en lo que renunció Cristo en sus atributos, sino, no debemos entenderlo como que renunció a sus atributos, sino que restringió de forma voluntaria el uso de algunos de ellos. No podemos entender como la frontera hasta dónde lo restringió, pero Cristo de forma voluntaria restringió el uso de algunos de sus atributos, y eso lo podemos ver en las Escrituras. Pero no debemos indagar, digamos, mirando de qué se restringió él solamente, sino debemos entenderlo, es más fácil entenderlo cuando vemos que dejó de lado Cristo como resultado de haber añadido humanidad a su persona en su encarnación. O sea, Dios no podía encarnarse en un hombre y que no hubiera consecuencias por llamarlo así. O sea, el añadir las limitaciones de un hombre, ¿sí?, no como nosotros, eso tenía implicaciones que hicieron que limitara el uso de sus atributos. Y vamos a ver, esto no es una lista exhaustiva, sino lo que podemos ver en la Escritura, algunas de las cosas de las que Cristo se despojó al hacerse hombre. Primero, y yo mirando comentarios, no vi nadie que lo mencionara, pero ¿de qué primero se despojó Cristo? Se despojó de su morada celestial. ¿Dónde estaba Cristo antes? En el cielo. Dijo en Juan 3:13, nadie subió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estaba en el cielo y bajó, se humilló a vivir en medio de nosotros. Juan 6:36, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo, o sea, Él vino de arriba, vino a habitar con nosotros. Cristo temporalmente dejó su morada santa en el cielo para habitar con nosotros. ¿En dónde? En una tierra caída y contaminada por la muerte y por el pecado. Él dejó su lugar santo, donde recibía adoración de los ángeles, donde estaba con el Padre, estaba con los querubines recibiendo adoración como Él es, que es Dios, y vino a un mundo caído que es santo, mundo que está infectado por el pecado. Él vino a redimirnos de ello, y Él vino a que lo adoraran, fue a recibir oposición, vino a ser humillado. ¿A quién le gusta vivir en algún sitio que no sea su casa? ¿Es agradable? ¿Quién le gusta estar en su casa? ¿Nadie? Es agradable estar en nuestra casa. Y nuestras casas son imperfectas, desordenadas, etcétera. Hay cosas, pero imagínense Cristo dejar su morada, el cielo, y venir. Para Él esta tierra es desordenada, sucia, y vino aquí para estar con nosotros. ¿De qué se despojó además Cristo? De su gloria en el cielo como el Hijo de Dios. Se desprendió de parte de esa gloria, entenderla en el cielo como Hijo de Dios, donde todos lo reconocen como Hijo de Dios, como Dios mismo. Solo la vieron de manera parcial y breve Pedro, Juan y Jacobo. En Lucas 9:31, en la transfiguración, cuando Cristo estaba con Moisés y Elías, ellos vieron
vieron momentáneamente la gloria de Cristo. Lucas 9:31. ¿Por qué decimos esto? Miren cómo oró Cristo antes de ser entregado. Juan 17:5. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Él estaba pidiéndole a Dios que lo volviera a glorificar. Al resucitar retomó toda esta gloria. Y aún más, creo que son los versículos que están más adelante, del 9 al 11. ¿De qué se despojó Cristo? Del ejercicio voluntario de algunos de sus atributos. Entonces, Él decidió de forma voluntaria, en obediencia al Padre, no hacer uso pleno de todas sus facultades durante su encarnación. Sabemos que Él conocía a Natanael desde antes y conocía el corazón de Natanael. ¿Qué dijo de Natanael? Era que un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Sin embargo, en Mateo 24:36, Él dijo, hablando de los tiempos futuros, dijo que solo el Padre conocía el día y la hora de su segunda venida. Pero en Hechos, les animo a investigar, pues en Hechos Él muestra que ya se había resucitado, ya sabía cuál era el día de la venida del Señor nuevamente, pero su encarnación decidió no saberlo. No sabemos hasta qué punto y no vamos a saber, pero sí podemos saber que Dios restringió el conocimiento de algunas de sus facultades. ¿De qué se privó el Señor? De sus riquezas eternas. ¿Quién es el más rico? O el único rico realmente, Dios. Son riquezas eternas, no como las que vemos acá. Renunció a sus riquezas en el cielo. Miren, cuando usted lee la Escritura, Cristo tomó todo prestado. Aunque Cristo le perteneciera todo y hubiera sido por Él creado, Él todo lo tomó prestado. ¿Dónde nació? En un pesebre humilde. Tuvo que mendigar un sitio para nacer. Tenía que pedir prestado a dónde pernoctar. Una barca para predicar. Un animal prestado para cabalgar cuando entró a Jerusalén. Un aposento para instituir la cena del Señor. Y finalmente tuvo una tumba prestada. Él no tenía escrituras como miramos acá. Esto es de Jesucristo, no. Hijo de José, no tenía. Todo lo tomó prestado, todo dependió del Padre. Mateo 8:20, contestándole a alguien que se le acercó, Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, o Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, Él se hizo pobre en todo aspecto, no solo en lo físico. Yo creo que esto fue lo menor de las cosas físicas, sino en su humillación para darnos vida eterna en Él. O sea, Él se hizo pobre para que fuéramos ricos, porque no teníamos nada, éramos pobres y desventurados, y Él dio su vida para darnos riqueza a nosotros. ¿De qué más el Señor Jesús renunció? ¿A qué renunció? A la autonomía de su autoridad. Este es un misterio de la Trinidad, y no pretendo entender cómo funciona la Trinidad, porque creo que ningún hombre puede entender bien cómo funciona el misterio de la Trinidad, las tres personas. Pero vemos en la griega al convertirse en siervo, dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él dijo: no he venido a buscar mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hizo la voluntad del Padre, solamente se sujetó a su Padre. Todo lo que decía el Padre era lo que decía, y todo lo que ordenaba el Padre, toda su voluntad la ejecutó. Él vino como siervo, no solo de Dios, sino de nosotros. Finalmente, ¿de qué se desprendió el Señor? Mirando algunos puntos, yo creo que lo más valioso para Él, Él se despojó por un tiempo de su relación íntima con su Padre Celestial. Durante esos más de 30 años que estuvo en la tierra, Él no estaba en esa relación íntima con el Padre, porque estaba habitando en la tierra. Y esto es lo que le llevaba, yo creo que lo que le llevaba a buscarle siempre que era posible en oración. Por eso Cristo vivía orando, porque él anhelaba esa intimidad con el Padre, por eso necesitaba la oración. Antes de que amaneciera ya estaba orando. Buscaba toda oportunidad para poder orar de una forma íntima a su Padre. Ese anhelo que él tenía. Hermanos, esta separación llegó al colmo, o llegó a lo máximo, al punto extremo, en cuando Dios Padre desamparó a su Hijo.
Dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él se hizo pecado por nosotros, por los pecadores. Esto llevó a que finalmente Cristo exclamara en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No dijo Padre mío, sino Dios mío. Lo había desamparado al hacerse pecado. En ese momento, cuando recibe la ira de Dios, cuando se hace pecado, recibe la ira de Dios. Y al verlo Dios Padre como el pecado, al tomar el pecado del hombre, Dios no pudo sino descargar su justa ira en él. La ira de Dios vino sobre el Hijo. ¿Y esta ira para qué? Para poder redimir al pueblo de Dios. Hermanos, nosotros como cristianos no podemos despojarnos en el mismo grado de Cristo. No nos podemos comparar. La magnitud de su humillación es incalculable. Él fue humillado, mientras que nosotros hemos sido exaltados por su humillación. Nosotros éramos enemigos de Dios y se nos concedió el don de la fe para arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo. Nosotros fuimos liberados de la potestad de las tinieblas y de la esclavitud del pecado al reino de su amado Hijo. Éramos hijos de ira y Dios nos concedió el creer en Él y ser hechos hijos suyos por adopción. Mientras que Cristo se humilló, ¿cuál es el ejemplo para nosotros? ¿Nosotros de qué nos vamos a humillar? Antes Cristo, Dios nos exaltó en Cristo. ¿Qué teníamos antes de Cristo? Estábamos envanecidos, una vana manera de vivir, enemigos de Dios, blasfemos, no podíamos hacer el bien, pecadores, enemigos de Dios, que nos esperaba el infierno de condenación. No podíamos hacer nada bueno para Dios, no había nada que nosotros realmente le agradara a Dios, que es lo que dice las Escrituras. Y así, hermanos, como Cristo no dejó de ser Dios al despojarse de sí mismo, o sea, Él se despoja de sí mismo, se humilla, no deja de ser Dios. Nosotros no vamos a perder las bendiciones dadas en Cristo al morir a nosotros mismos. En lugar de ello, hermanos, si morimos a nosotros mismos, si, como vemos que decía Pablo, miramos también a los demás, no lo nuestro propio, consideramos los otros como superiores a nosotros, glorificamos su nombre al hacer esta voluntad, porque esto nos hace más a la imagen de su Hijo. Porque es algo que repetimos una y otra vez. Fuimos predestinados ¿para qué? Para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Quieres saber cuál es la imagen de su Hijo? Lo que estamos viendo hoy. La humildad y la humillación. Esa es la imagen de Cristo. La humildad, la humillación. Es el carácter que tiene que venir a nosotros. Dice más adelante el versículo 7, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Así como Él era en forma real de Dios, tomó voluntariamente la forma y la esencia misma de un esclavo. Aquí la palabra realmente es esclavo, dulos, o sea, es un esclavo. ¿Qué poseía el esclavo? Nada, ni siquiera las prendas que llevaba eran suyas. Todo lo que le pertenecía era de su amo, o sea, no le pertenecía a nada, todo era de su amo. Jesús, aunque poseía sus prendas, como dijimos, no poseía tierras, ni casas, ni joyas, ni propiedades. Este siervo debía cargar, o vino a cargar, a llevar la carga de otros. ¿Saben qué carga vino a cargar Cristo? La suya, la mía. Vino a cargar con el mayor de los siervos la mayor carga que puede existir, que es la carga del pecado. Él era el único que tenía la fuerza para tomar esa carga y quitárnosla de encima de nosotros. Era una carga de la cual no podíamos deshacernos. El hombre por sí mismo no puede librarse de la inmundicia y lo que lo corrompe el pecado. Ni siquiera podemos aliviar el peso de esa carga. Cristo vino a quitar esa carga del pecado. Dijo él, Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino como siervo a servirnos, a obedecer la voluntad del Padre, pero a servirnos a nosotros en nuestra necesidad, que era ser liberados de la esclavitud del pecado. Recuerden, Cristo, luego de lavar los pies de sus discípulos, les dijo: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo,
el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nos dio ejemplo de servicio, siendo Señor y Maestro, lavó los pies de los discípulos, una labor totalmente indigna en ese entonces, que estaba reservada para las personas más bajas. Y también les dijo, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Igual a lo que nos predica el mundo, ¿cierto? Delegue, mande, cobre más, gane más y trabaje menos. Esa es la escalera del mundo. Trabajar más y ganar menos, trabajar menos y ganar más. El que sea mayor trabaje más, sea el siervo y reclame menos. Tenemos aquí el ejemplo de Cristo. Y dice más adelante en el versículo 7, hecho semejante a los hombres. Es decir, fue un siervo, se hizo realmente un siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué nos está diciendo la Escritura acá? Dice la Escritura que fue hecho semejante a los hombres. En su concepción milagrosa y nacimiento virginal, Cristo no solo en apariencia, sino en realidad se hizo un hombre, un ser humano auténtico. Él era un ser humano auténtico. O sea, Cristo no era un clon, no era un robot, no era algo que no fuera ni Dios ni hombre, sino era un hombre, pero era Dios a tiempo. Es un misterio que no podemos entender. Se hizo un hombre, un ser humano auténtico como nosotros. Era tan evidente su humanidad que solo en virtud de las revelaciones dadas por los ángeles, Dios Padre y Jesús mismo, con sus palabras y sus milagros, su familia y sus discípulos pudieron conocer de su deidad. Él, al momento de dar la vida en la cruz, muchos de sus hermanos no creían en él. Vivió con sus hermanos y no creían en él. En su misma casa no creían en él, lo veían como un hombre normal. Incluso, hermanos, mira que a pesar de sus innumerables milagros, sus opositores lo consideraban como un simple hombre. O sea, él hizo milagros, levantó muertos, regeneró miembros, dio vista a los ciegos, controló los elementos, caminó sobre las aguas, algo que solo Dios puede hacer, señal que ningún profeta había hecho. El mayor de los profetas hizo las mayores señales y lo tenían como un hombre blasfemo. Decían, no te queremos apedrear por ninguna buena obra, sino porque siendo un solo hombre te haces Dios. Y no veían que las obras eran las obras de Dios. Esperaban al Dios en la forma que ellos querían, no como quiso Dios venir al mundo. Cristo en su encarnación tomó las debilidades propias del hombre caído. El hombre caído por el pecado de Adán. ¿Qué nos muestran los evangelios? Que él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, necesitaba dormir, él dormía. ¿Ustedes creen que Dios duerme? Siempre está trabajando, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, pero él dormía. Hay versículos donde dice que él estaba durmiendo, participó de todos nuestros sufrimientos y necesidades, de las debilidades propias del pecado. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los otros participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Participó de carne, sangre, significa que participó de la humanidad. Él no vino a jugar a ser hombre, él realmente se hizo un hombre para vivir nuestras debilidades. Pero hay que aclarar algo, que a pesar de que participó de nuestra naturaleza, nunca ha fallado pecado en él. Dijo, ¿quién puede convencerme de pecado? Dijo, ¿quién puede decirme que yo he pecado? No hubo pecado en él, él fue inocente. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios no puede pecar. El mismo autor de Hebreos dice en 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él conoce nuestras aflicciones, él conoce los padecimientos del hombre. Él se puede padecer de nosotros, hermano. Todo aquel que está sufriendo por diferentes situaciones, Dios sabe, Cristo sabe lo que es esto. Cristo fue en todo semejante a nosotros como hombre, pero él también era Dios. Y en virtud de ello, se ofreció en obediencia al Padre como ofrenda misma,
Él es el Cordero de Dios. Él se presentó como ofrenda y como sacerdote ante el Padre para hacer perfectos a los santos, dice la Escritura. Y Cristo, aunque parecía un hombre normal, era realmente el Mesías, el único capaz de dar libertad a los cautivos por el pecado y darles vida eterna. Y yo digo, qué tragedia tan gloriosa esta. ¿Saben a qué me refiero? Qué tragedia que Dios encarnado lo veían como un hombre. Digo tragedia gloriosa porque cómo es que Dios no es reconocido como Dios, pero esa humillación sirvió para la salvación de muchos, los cuales está su iglesia, y de eso estamos participando más de 2000 años después de esta humillación de Cristo. Vayamos al versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso está relacionado con el punto anterior, dijo semejanza de hombre. Cristo, en consecuencia de ser hecho semejante a los hombres, fue visto como hombre por quienes lo observaron y conocieron. La palabra condición que vemos acá se diferencia del término forma. Ahí siendo en forma de Dios, aquí dice condición de hombre. Recuerden que la palabra forma que vimos en el versículo 6, se refiere a la esencia de algo. Hace alusión a la forma exterior o aspecto, ¿sí? No a la, o sea, como vimos antes, la palabra forma se refiere a la esencia de aquello de lo que se está nombrando, ¿sí? Pero esta palabra condición, a diferencia de la palabra forma que vimos antes, se refiere a la esencia, no se refiere a la esencia de algo, hace alusión a la forma exterior o aspecto. O sea, era Dios en aspecto de hombre, mientras que la forma siempre es la misma, el aspecto puede cambiar. Entonces, yo soy un hombre, un ejemplo, yo soy hombre, pero me pueden ver como niño, como adolescente, como adulto, como anciano, pero siempre soy hombre. Pero mi apariencia, esa condición de adulto, de viejo, va cambiando, pero sigo siendo hombre. Esa es la analogía que podemos hacer. Entonces, se refiere a que Cristo tenía la forma exterior de un hombre, pero no era solo hombre. Y no está diciendo que no fuera hombre, como vimos, si era hombre, pero en la encarnación tomó forma de hombre. No se refiere a la realidad de la naturaleza de algo. O sea, no podemos decir que la condición de hombre es que era solo hombre. La condición de hombre es que era Dios, que estaba encarnado, pero era más que hombre. Cristo sufrió la humillación de ser considerado un simple hombre, cuando en realidad era Dios. Usted ve en la Escritura todos los ataques que tuvo Cristo al Creador, al Soberano, al Dios Todopoderoso, cómo lo injuriaban, incluso le decían que era hijo de fornicación, decían que era un endemoniado, sin mencionar lo que vamos a ver más adelante que le pasa a Cristo. Este término condición es usado en Pablo para que ustedes entiendan un poco más la diferencia en 1 Corintios 7:31, diciendo, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y esta palabra condición aquí la traduce la Biblia como la apariencia. Entonces es algo temporal, algo que pasa, algo que muta. Y así ha sido en Cristo. Él no se quedó en esa condición, sino que está resucitado y es un Cristo glorificado. Y aquí Pablo le da un significado negativo al decir que la apariencia de este mundo es efímera y no perdura. Asimismo, Cristo, aunque estaba en apariencia de hombre, Él era más que hombre. Era el mismo Dios que se había hecho carne, se había hecho uno de nosotros. Hermanos, pese a que Jesús, de Dios encarnado, fue visto por los hombres, pese a que Jesús se encarnó, fue visto de los hombres de la siguiente manera, según lo profetizó Isaías. O sea, no fue visto, reconocido como Dios, como lo vio la mayoría de las personas. Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice más adelante, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El mismo Dios, en apariencia de hombre, fue tomado no como Dios, sino como menos que un hombre.
fue tomado por blasfemo, pecador. El Cordero de Dios sin mancha se hizo pecado. Tomó nuestro pecado y pagó con la ofrenda de su cuerpo la ira del Dios Todopoderoso. Y sigue la humillación, y se humilló a sí mismo. ¿De dónde proviene la humillación? Él mismo se humilló. El Dios soberano mismo decidió humillarse. Él no fue víctima de nosotros, aunque somos responsables y responsables todos aquellos que lo humillaron, pero Él se humilló a sí mismo. Y estando en esa condición aparente de hombre, se humilló a sí mismo. Cristo se humilló a sí mismo. No bastando lo que ya se había rebajado Él. Mire, ya se había rebajado en su forma, se había rebajado en su lugar de habitación. No estaba recibiendo la gloria de vida que merecía de su creación. No bastando todo esto, Él mismo de forma voluntaria y activamente se humilló. Es decir, dice aquí la palabra, se hizo inferior, se rebajó. No solo en relación con Dios, sino delante de los hombres. No habiendo sido suficiente el ser catalogado como blasfemo y endemoniado, al momento de su arresto, juicio y crucifixión, fue escupido, fue abofeteado, fue burlado, fue calumniado, fue golpeado, fue azotado, fue perforado con clavos, fue traspasado por una lanza, escarnecido en medio de su agonía. ¿Y saben que en medio de todo ello, Él nunca respondió con maldición? Oró por sus transgresores, nunca se enojó. Sus derechos, ya como un simple hombre, eran violentados, eran transgredidos, pero no los exigió. No reclamó nada para sí, sino que tomó la copa que el Padre le había dado a beber. Hermano, solo Dios podía hacer esto. ¿Quién puede tomar todo esto? Ningún hombre, solo Dios podía tomar esto. Qué humillación incomprensible para nosotros. Hermanos, Cristo dejó toda dignidad en el madero, recibiendo la vergüenza y muerte que demanda el pecado. Fue avergonzado en esa cruz. Su pecado antes de Cristo, y si usted no ha venido a Cristo, su pecado da vergüenza. Ese pecado es vergonzoso delante de Dios. Y Cristo tomó esa vergüenza en la cruz. ¿Cómo vamos a vivir en pecado, hermanos? Esta humillación voluntaria, ¿qué podía terminar? La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Esta humillación voluntaria le llevó a la muerte. Pero Él mismo quiso que fuera así en obediencia al Padre. Él dijo en Juan 10:17: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, Cristo se dispuso a experimentar la humillación extrema de la condición del hombre caído. ¿Cuál es el destino del hombre caído? Morir. Morir es una humillación. La paga del pecado es muerte. Aquel que es la vida decidió participar de la muerte para destruir por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, y así dar vida eterna a los que creen en su nombre y le confiesan como Señor. Hermanos, Él nunca dijo basta en su humillación. Él hubiera podido llamar a los ángeles para que lo socorrieran. Nunca lo hizo. Él antes bebió la copa que le dio el Padre, y antes de ser arrestado oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, o sujetándose a la voluntad del Padre. Hermanos, cuando Cristo vino, Él sabía que iba a morir. Esa fue su misión, morir en la cruz. Ese varón de dolores experimentado en quebranto. Imagínense, Cristo siempre supo que iba a morir. Él en obediencia supo que era imposible evitar la muerte. Él sabía todo el dolor que le venía, la separación del Padre, pero para eso había venido al mundo. Él sabía su hora, sabía el plan perfecto de su Padre, y así voluntariamente se sometió a ella. Cristo sabía que era necesaria su muerte. Él dijo al llegar la hora de su sacrificio. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá,
Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Cristo tenía que morir como el grano para traer vida eterna a muchos. Hermanos, Cristo es el ejemplo que realmente aborreció su vida en este mundo. Él aborreció su vida en este mundo. Él no usó su vida para darse gloria a sí mismo, como nosotros queremos hacerlo muchas veces, sino para glorificar a su Padre. Estimó su vida como un instrumento para ponerla al servicio de los débiles. Los débiles, quienes nosotros pecadores, para darnos vida eterna en su nombre. Hermanos, en la mayor manifestación de amor jamás hecha, Cristo murió por los débiles, para darles vida. Se hizo siervo de ellos, es decir, de nosotros. Se entregó en el madero, aun cuando el mundo pecador, incluso sus discípulos, aún no entendían, o peor aún, rechazaban su humillación. Esta humillación fue rechazada por el mundo. Se rechazaba su humillación y el alcance de la obra redentora que se estaba llevando a cabo a favor de todos los hombres. Y el versículo 8 dice, al final del versículo 8, y muerte de cruz. Piensa esa espiral. Es una espiral descendente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Esta espiral descendente de humillación del Hijo de Dios, por llamarlo así, lo llevó primero a dejar su gloria de habitación en su forma preencarnada. Renunció de forma voluntaria al ejercicio de sus atributos. Renunció a su autoridad divina, independiente. Se despojó de sus riquezas eternas para no tener ni siquiera las físicas y temporales. Renunció temporalmente a su relación íntima y directa con su Padre al encontrarse en la tierra. Se hizo luego siervo de sus criaturas en obediencia al Padre. Y de forma voluntaria tomó todas las debilidades y padecimientos del hombre. El hombre caído. Fue tomado por un simple hombre y considerado como digno de muerte, aunque él era inocente y en él no había pecado. Aquí bastaría, ¿cierto? Pero dice, no, y muerte de cruz. No había manera en que él hubiera podido tomar forma humana y permanecer en la condición que existía en su estado preencarnado. Pero él sí pudo encarnarse mientras que retuvo todos los atributos de su deidad. Él pudo hacerse hombre y seguir siendo Dios. Y Cristo llega a la muerte, pero no fue cualquier muerte. Y es necesario que entendamos la crucifixión. Cristo se sometió a la cruz. Estaba predestinado a morir de esa forma. Su humillación llega aquí a lo sumo, al ser muerto por medio de la crucifixión. Esta clase de muerte era la manera más cruel y dolorosa de castigar y humillar a un hombre en aquellos tiempos. Era la peor condena. Estaba reservada solo para esclavos y peores criminales. Fue inventada al principio por los antiguos persas y fenicios, y luego fue perfeccionada por los romanos. Era una pena tan cruel que independientemente, cruel y vergonzosa, que independientemente del crimen cometido, ningún ciudadano romano podía morir crucificado. Ya estaba prohibido que un ciudadano romano muriera por crucifixión. Un estudioso de la vida de Cristo describió así la crucifixión romana. Una muerte por crucifixión parece incluir todo cuanto el dolor y la muerte puedan tener de horrendo y atroz: aturdimiento, calambres, sed, inanición, insomnio, fiebre traumática, vergüenza, ignominia, tormento prolongado y continuo, expectación pavorosa, mortificación por heridas bien calculadas, y todo intensificado hasta el punto exacto de poder ser soportado y detenido justo antes de alcanzar el punto de brindarle a la víctima el alivio de la inconsciencia. La posición antinatural hacía cada movimiento doloroso. Las venas desgarradas y los tendones aplastados temblaban en agonía incesante. Y Cristo muere de esta forma cruel. Y esta crucifixión tenía un significado particular para las tres culturas más importantes de aquel entonces. Para los judíos era una maldición, Deuteronomio 21-23, porque maldito por Dios es el colgado. Él se hizo maldición realmente bajo la ley del Antiguo Testamento. Al ser colgado se hizo maldición. Para los romanos era una vergüenza reservada para los esclavos y peores criminales. Para los griegos
La muerte de cruz era una locura. Ellos vestían a sus dioses de gloria y belleza. La idea de adorar a un criminal crucificado era para ellos escandalosa. Pablo dijo en 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cristo culminó su humillación dando su vida en la cruz, redimiendo a los que creen en su nombre de la maldición de la ley. Fue hecho por los que creen en él maldición, para que los suyos pudieran alcanzar la promesa del Espíritu Santo, recibiendo la vida eterna que les libra de la muerte. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hermanos, la gracia y la misericordia infinitas de Dios fueron manifestadas en su Hijo, mediante una humillación infinita. Él no se aferró al ser igual a Dios, sino que asumió las limitaciones, dolores y debilidades de una humanidad caída. Se hizo uno de nosotros, caminó entre nosotros, nos dio a conocer al Padre, se humilló como el peor de los hombres, obedeciendo hasta la muerte, haciéndose siervo para salvar a los hijos de Dios, aquellos que han de creer en su nombre. Ciertamente, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien es digno de ser exaltado, alabado y honrado por todas las criaturas, por toda la eternidad. Hermanos, aunque Pablo pone este ejemplo de Cristo para exhortarnos a la humildad, para la unidad, debemos decir que no somos dignos de tal comparación. El Rey de Reyes, Señor de Señores, se humilló hasta lo extremo. Aquel que estaba con Dios desde el principio se rebajó a una condición ajena a su naturaleza, todo en virtud de la obediencia al Padre y en razón del amor por los suyos. Nosotros, quienes hemos creído en Él, en lugar de ello, en virtud de su sacrificio, hemos sido exaltados. ¿Quién no ha sido exaltado acá? ¿Para quién la salvación ha sido una humillación, sino una bendición? Hemos sido exaltados, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, aquel que se humilló, que hemos visto su humillación, oró esto: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermanos, no nos corresponde, como en el caso de Cristo, entonces humillarnos desde una posición superior. Yo digo, más bien nos corresponde reconocer quiénes somos realmente. ¿Qué somos? Pecadores, redimidos por el favor inmerecido de Dios, es decir, su gracia. Si nuestro Señor y Maestro nos ha dado esta instrucción de la unidad, de la humildad, nos ha dado ejemplo, obedezcámosla en amor y actuemos, hermanos, en correspondencia a esa oración de Juan 17. Procuremos la unidad del cuerpo, muramos a nosotros mismos por causa de Dios y nuestros hermanos, para que la unidad, producto de la humildad, prevalezca en nuestra iglesia local. Solo Dios conoce sus corazones. Veo muchas personas nuevas acá, y gracias a Dios, personas que no he visto. Yo les digo, si usted ha escuchado este mensaje, pero no ha puesto su fe en el Hijo de Dios, ni se ha arrepentido de sus pecados, los beneficios de esta humillación de Cristo no tienen efecto en usted. Esta vida eterna y paga del pecado por su muerte y resurrección aún le son ajenos. Hoy es el día de salvación. ¿Ha escuchado el sacrificio de Cristo? Por favor, no endurezca su corazón, pues en cualquier momento Dios puede pedir cuentas de su alma. Yo le ruego de parte de Dios que se arrepienta, que confiese sus pecados delante de Dios, que confiese a Jesús como Señor, para que el gozo de la salvación también pueda llegar
a usted. Oremos. Padre Santo, Padre bendito, gracias por tu palabra. Qué mayor milagro hemos atestiguado a los hombres que fue la venida tuya a este mundo. Pero viniste en tus términos, en términos de humildad, en términos de gran misericordia, porque tu Hijo vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Te damos gracias, oh Dios, infinitas gracias por tu Hijo, Señor. Él es lo más precioso, Señor, es lo más precioso que tú nos has dado, lo más valioso, oh Dios. Solo en su nombre tenemos perdón de pecados, solo por medio de él la iglesia puede estar, Señor. Y te pedimos perdón porque ciertamente no hemos entendido esta humillación. Y te pido perdón porque por más que me esfuerce en el estudio y mirando estas verdades, mi cabeza, mi espíritu no puede llegar a entender la magnitud de esta humillación que hizo tu Hijo para redimirnos, Señor. Pero podemos entender que fue inmensa, Señor, que no hay palabras porque a veces no hay palabras para describirlo, se sale de nuestro vocabulario, Señor. Señor, gracias, Señor, gracias por tu Hijo, gracias por el Señor Jesucristo, Señor. Haz que lo amemos más cada día, Señor, por favor. Cada vez que desobedecemos, cada vez que pecamos, estamos escupiéndole, golpeándole, clavando en ese madero, Señor. Cada vez que queremos hacer nuestros deseos, cada vez que buscamos gloria, cada vez que somos egoístas, Señor, estamos actuando en contra de su oración, Señor, que leíamos. Perdónanos, Señor, tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande misericordia, pero que no nos aprovechemos de esto, porque nadie puede engañarte, nadie puede burlarte, Señor. Que no te tentemos, oh Dios, no podemos tentar hasta dónde va tu paciencia, porque eres un Dios también de temor, oh Dios, y traerás juicio sobre toda impiedad y sobre todo pecado. Te damos muchas gracias, Señor, y yo te pido que este mensaje nos edifique, que nos haga entender lo valioso que eres tú, tu Hijo, y de dónde tú nos rescataste y cómo nos has hecho dignos de ti por la obra de tu Hijo y nos has puesto en los lugares celestiales en Cristo Jesús por medio de su obra, no por nada bueno que hubiera venido en nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, y toda la honra, toda la gloria, todo el honor sea para tu Hijo en esta, nuestra iglesia local y tu iglesia en el mundo. Alabado sea tu santo nombre. Lo oramos así en nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén.